Bueno, vamos a ver ahora dentro de la primera unidad, simbologías. Primero hay que conocer qué son las normas, la normatividad. En instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir de una forma tanto más fácil y específica la información. La ISA de Instrument Society of America, la Asociación de Instrumentistas de América, tiene un sinnúmero, ¿verdad? Una gran lista de normatividades que con respecto a la simbología, como lo que es la 5.1, identificación y símbolos de instrumentación, la 5.2, diagramas lógicos binarios para operación de procesos, punto 3, símbolos gráficos para el control distribuido, sistemas lógicos y computarizados, punto 4, diagramas de los instrumentos, punto 5, símbolos gráficos de visualización de procesos. Son muchas normas. En este caso nosotros vamos a ver solamente la primera. Por aspectos educativos y de tiempo solamente podemos ver la primera. Además, realmente el contenido se haría demasiado extenso y de todas formas las demás vienen a ser un poco una extensión de la primera normatividad. Entonces nosotros vamos a ver lo de identificación y símbolos de instrumentación. ¿Qué viene? Pues bueno, prácticamente es diagramas de tuberías e instrumentación. Se ocupa para los denominados DTI, diagrama de tubería e instrumentación. Prácticamente son diagramas que son una representación gráfica de lo que hay en nuestra planta industrial. En este caso, por ejemplo, círculos, ¿no?, representan que son instrumentos, pueden ser de distintos tipos. También lo vamos a ver en este video. Pueden venir, también vienen letras, ¿no? Las letras indican el tipo de instrumento, función y su variable relacionada. También vienen lo que son los números, ¿no? Números indican el lazo de control que contienen esos instrumentos, ¿no? Vaya, son los instrumentos que están conectados entre sí, ¿no? Este instrumento depende de este otro, ¿no? Que aunque sean instrumentos de diferente tipo, cumplen en el mismo procedimiento, en el mismo proceso, para la misma variable o para la misma acción. Entonces, eso es lo que es la numeración del lazo de control. Entonces, estos son detalles básicos que vienen en los instrumentos, vienen también como en la simbología, también como es el, las dimensiones que tienen de tener todos los dibujos. Bien, lo vamos a presentar posteriormente para hacer un diagrama correcto de TI. Letras de identificación. Primera letra, segunda letra, ¿no? Pueden ser más, de hecho comúnmente son más, como aquí por ejemplo, bueno, aquí son dos letras, pero en muchas ocasiones viene una tercera letra, ¿no? Entonces eso también implica aquí en la identificación. Yo les voy a mostrar cómo. Primero, primera letra, segunda letra, todas las tablas vienen aquí, vienen así. Ahorita son tablas desde A hasta la Z. Entonces, por el espacio, pues bueno, voy a presentar cómo es un ejemplo de las tablas, ¿no? Por ejemplo, la A como primera letra se refiere a análisis, ¿no? La F como primera letra se refiere al caudal. La T como una tensión, una fuerza contraelectromotriz, como primera letra, pero como segunda letra sería un elemento primario. La letra A como primera letra es un elemento de análisis, pero si fuera segunda letra sería un sistema de alarma. La letra C como primera letra sería con respecto a la conductividad, ¿no? Se refiere como a la variable, a una variable. Y como función, como si fuera segunda o tercera letra, ya se refiere a un sistema de control, ¿no? Entonces, primeras letras prácticamente se refiere al aspecto de la variable, qué es lo que estoy midiendo con ella, o qué variable es la que está afectando mi instrumento, o qué estoy afectando yo con mi instrumento, qué variable estoy afectando. Y como segunda letra, o letras consecutivas, ya es una función o la acción, o más que nada la función que tiene ese instrumento como tal. ¿Okay? Por ejemplo, y letras de identificación, por ejemplo, nuestro pequeño diagramita,
LT significa transmisor de nivel. Buscamos ahí en la tabla que tenemos en la normatividad o en el libro de instrumentación y control, que también les voy a dejar. L significa nivel, level, y T es transmisor, ¿no? Transmisor de nivel, y se lee, pues como está en inglés, pues a traducirlo al español se lee prácticamente al revés. LC, nivel controlador, controlador de nivel. LB, L es nivel, B es válvula, válvula de nivel. ¿Sí? Así es como se lee, se organiza para una lectura correcta de los instrumentos de medición. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Me dice PT, FT, LT, LI, LR, LIC, LRC. ¿No? Tenemos todos estos instrumentos. ¿Qué significa? Bueno, para poder hacer la solución de esto, incluso preferiría que ustedes hicieran de la misma manera con tabla, ¿no? Una tabla es una mejor forma de organizar el nombre de los instrumentos. Entonces colocamos la simbología, colocamos el símbolo del instrumento y el otro es la identificación que es de ese instrumento. PT, presión y transmisión. Entonces transmisor de nivel. FT, flujo, también le llaman caudal, ¿sí? Yo en lo personal, al menos coloquialmente, en la industria le llaman flujo. Es mucho más fácil relacionarlo con la letra F. Entonces, flujo y transmisor. Entonces es transmisor de flujo. Nivel y transmisión, transmisor de nivel. Nivel y la I como letra subsecuente significa indicador. Entonces, indicador de nivel. LR es nivel y registrador. Entonces es registrador de nivel. LIC es nivel como primera letra. Como segunda letra la I es indicador. Y como segunda letra o letra subsecuente también se le considera letra subsecuente. Entonces, tercera letra es una letra continua o subsecuente. Es controlador, ¿no? Entonces, controlador, indicador de nivel. LRC, L significa nivel, R significa registrador y C se relaciona con controlador. Entonces, controlador, registrador de nivel. ¿Okay? Un detalle, por ejemplo, diferencia entre controlador indicador de nivel y controlador registrador de nivel es que el controlador indicador de nivel solamente tendrá su pantallita en donde se va a mostrar el nivel del tanque o de lo que se está midiendo, ¿no? Normalmente son tanques. Y en el caso del controlador registrador de nivel, ambos controlan, ambos es nivel, pero en el caso del LRC, también tendría, comúnmente tienen también su pantalla de indicación, pero también tendría un punto extra, ¿no? Lo que es un registro temporal, ¿no? Me refiero a que, bueno, cómo se comportó el nivel ayer o en toda la semana, ¿no? Toda la semana que acaba de ocurrir, bueno, entonces tiene un registro de todo cómo se comportó el nivel, cómo se comportó el controlador durante cierto tiempo, ¿no? Es como un historial, es lo que tiene. A eso se refiere el registrador. Y bueno, otro ejercicio, identifique los instrumentos mostrados en la figura, ¿no? Bueno, pues vamos a revisar, tenemos FT, PT, TT, FY, FIC, ¿no? Algunos tienen números, otros no tienen números. En ocasiones pueden no tener número, muy probablemente sea debido a que no hay un registro, se perdió esos documentación, puede haber sido cualquier cosa, ¿no? Entonces no es simplemente le pongo el número cualquiera, no, hay todo un proceso para poder hacer las numeraciones, ¿no? Normalmente eso es cuando se hacen las actualizaciones de los sistemas. Entonces, vamos a ver cómo se pondría. Bueno, símbolo, FT, PT 108, TT 117, FY, FIC 111, ¿no?
Entonces ya es identificación y lazo. Es FT, transmisor de flujo, no tiene número de lazo. PT, transmisor de presión con número de lazo 108. TT, transmisor de temperatura con número de lazo 117. FY es relevador de flujo, comúnmente también se le conoce como transductor de flujo. FIC es controlador indicador de flujo y su número de lazo es el 111. Así es como se resuelve la identificación tanto de letras como de los números de lazo de nuestro sistema o de una parte de un diagrama de TI. Otro tipo de simbología. Bueno, dentro de la simbología existe también con respecto a las líneas. Símbolos como una línea simple, conexión de procesos, enlace mecánico o simplemente alimentación de los instrumentos. Cuando la línea continua contiene diagonales simples, significa que no hay una definición exacta de qué línea es que contiene esa línea. Vaya, puede ser una tubería, puede ser un conduit, puede ser un cable eléctrico. Hay algo ahí, pero no está completamente definido qué es, ¿no? Existe para lo que es América, ¿no? Nosotros, líneas punteadas significan señal eléctrica. También pueden ser 4 líneas diagonales, ¿sí? En conjunto, como una señal eléctrica, pero es algo más internacional. Nosotros manejamos como líneas punteadas. Si es una línea con una especie de letra L, señal hidráulica. Si son 2 líneas diagonales, es una señal tipo neumática. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, otros que son X, ¿no? Como tachas, algo así. Sería tubo capilar. Entonces, esos son los diferentes tipos de los significados que llevan las líneas de conexión entre los instrumentos, ¿no? Entonces, puedes saber también qué significa no solamente el tipo de instrumento, qué variable, qué lazo pertenece, sino todo lo que va conectado alrededor, qué es lo que hace cada conexión, ¿no? Qué es lo que lleva cada conexión alrededor del instrumento. Y podemos hacer aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos una pequeña parte de un diagrama, ¿no? Con respecto al vapor. Tenemos aquí varios instrumentos, tenemos sus señales, y bueno, vamos a poder identificarlos. Hacemos tabla, nuestra tablita, símbolo, identificación, lazo, y ya le agregamos señal, entrada y salidas. ¿Okay? El símbolo TT 301, aquí está. ¿Cómo sabemos dónde inicia, cuál es la entrada y cuál es la salida? Simple, esto de aquí es una válvula, representa una válvula, y las válvulas siempre se consideran el elemento final del control. Entonces, si este es el final, todo lo que va atrás de ella, entonces se puede decir que es el inicio, ¿no? Entonces, el final es este, antes de ella, pues entonces está aquí, antes está esto, antes está esto. Entonces, este es el primer elemento del primer instrumento de nuestro diagrama. Por lo tanto, esta es mi entrada y esta es mi salida. Mi entrada es un tubo capilar. ¿Okay? T301, transmisor de temperatura, lazo 301, entrada por tubo capilar. Y mi salida es una señal tipo eléctrica. Mi entrada y mi salida. Está punteado, entonces es eléctrico. El TIC 301, entrada punteada, salida punteada. Bueno, entonces el TIC 301 es un controlador indicador de temperatura. El lazo 301 con mi señal de entrada eléctrica y mi señal de salida también es eléctrica. Posteriormente, el TY 301 entra eléctrico y sale son los diagonales, en forma neumática. Entonces, TY 301, relevador de temperatura, lazo 301, la entrada es una señal eléctrica y la salida es una señal neumática. Finalmente, TB 301 entra a
nuestro instrumento una señal neumática que viene del DY, una señal neumática, y su salida es la regulación de la señal de proceso. Entonces DB, válvula de temperatura, lazo 301, entrada neumática y salida de proceso. Así es como se relaciona, se identifica perfectamente bien los instrumentos dentro de un lazo, dentro de un diagrama de TI, en una sección, o incluso se puede hacer en todo un diagrama completo. ¿Okay? Entonces, estos son, así es como uno puede identificar los instrumentos de manera ordenada y de manera simplificada y correcta.